Bueno, mis hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 41. Vamos a continuar nuestra serie acerca de la imparable providencia de Dios en la vida de José. Y esta sección en especial que vamos a estudiar el día de hoy, la vamos a titular La providencia y la revelación divina. La providencia y la revelación divina. Entonces, vamos a disponernos para leer la palabra del Señor. Dice Génesis 41 desde el versículo 1. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó a llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él lo interpretó, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. Pacían en el carrizal, pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Versículo 22. En mi sueño también vi 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, en que 7 espigas marchitas, menudas, quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas, y se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra.
No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Versículo 33. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo en la tierra de Egipto. Decía Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de estos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo autoridad de Faraón y que lo protejan. Versículo 36. Y que los víveres sean una gran reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Y Señor, te agradezco por tu palabra revelada, por tu Espíritu por quien la podemos interpretar y por tu Espíritu por quien la podemos aplicar en nuestra vida. Y te ruego, Señor, que uses esta enseñanza, que uses esta porción de tu Sagrada Escritura para orar en nuestras vidas, Señor. Rompe nuestros duros corazones y que tu palabra sea obrando para salvación o para santificación. En el nombre de tu Hijo oro. Amén. Bueno, de esta porción de las Escrituras vamos a estudiar 3 aspectos de la revelación. Primero, la revelación dada. Segundo, la revelación interpretada. Y tercero, la revelación aplicada. Y anhelo que eso nos lleve a ver con gran aprecio todo lo que el Señor nos ha dado al revelarnos y al darnos todo para interpretar lo que Él mismo ha revelado. Así que empecemos. En el capítulo 41, del 1 al 7, vamos a ver la revelación dada. Y empecemos. Versículo 1 dice: y aconteció que después de 2 años. Así que recordemos dónde dejamos a José la última vez. José ha sido injustamente encarcelado. Y el acontecimiento que pasó hace 2 años fue cuando José, bajo la guía de Dios, interpretó correctamente los sueños del copero y del panadero, y así el copero salió, pero lo olvidó. Ahora, 2 años. 2 años en que no se veía nada suceder. 2 años en los cuales José solo bebía barrotes. 2 años monótonos donde la misma escritura no resalta nada importante. 2 años de José estar sin libertad, sirviendo y conociendo solo a presos. 2 años de ver el reloj pasar lento en la oscuridad de un calabozo. Podría pensar: Dios, ¿me has abandonado? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, eso, ¿qué estás haciendo?, es lo que sigue respondiendo el texto. Vea nuevamente el versículo 1, dice que Faraón tuvo un sueño. La obra que Dios estaba haciendo estaba lejos de esa fría y oscura cárcel. Dios seguía orando para el bien de su pueblo a través de la vida de José, pero estaba lejos de donde estaba José. De hecho, Dios estaba orando en el palacio presidencial de Egipto. ¿Qué está usando Dios para cumplir su soberana y eterna voluntad? ¿Cuáles son esos medios poderosos que Dios está usando para preparar el escenario para que el pueblo de Israel viniera, ese pueblo del cual iba a venir el Mesías? ¿Cuál es esa arma poderosa para cumplir sus soberanos propósitos? Bueno, 2 pesadillas de un hombre. 2 pesadillas, una mala noche de un hombre. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. Todo está perfectamente diseñado con sabiduría para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Hasta algo como la mala noche de un hombre. Y si lo vemos de esa manera, la culpa de estas pesadillas no es que este faraón comió mucho la noche anterior. No, Dios le estaba revelando algo a Faraón para sus propósitos. Así que, ¿en qué consistía este sueño, esta revelación? Bueno, versículo 1 dice que soñó que estaba de pie junto al Nilo. Ahora, del Nilo dependía la cosecha de Egipto, porque a diferencia de Canaán, Canaán era una nación donde la cosecha dependía de la lluvia. Habían temporadas de lluvia en donde debía caer abundante agua del cielo y de ahí venía todo el fruto. Sin embargo, así no era con Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto no llovía.
Entonces, ¿cómo podían sembrar? ¿Cómo podían cosechar? Pues bueno, porque el Nilo es un río que se comparte con Etiopía. En Etiopía sí llovía. Y cuando había temporada de lluvias en Etiopía, pues lo que pasaba con el río Nilo es que subía hasta inundar los dos lados del río. Y ahí era donde se permitía cosecha en la tierra de Egipto. Y pensaríamos que esto es una desgracia para Egipto, si no llueve y solamente es por la inundación de un río. Pero no, realmente sus cosechas eran muy fértiles, eran abundantes. De hecho, ¿no se acuerda cuáles eran las quejas de Israel cuando salieron de Egipto? Se quejaban porque lo que experimentaron en Egipto era gran abundancia en esa tierra. Versículo 2. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. En el antiguo Egipto se relacionaban las vacas con dioses que tenían que ver con la fertilidad. Además, se creía que de las vacas dependía el nivel fluctuante del río Nilo. Quiere decir esto que gracias a las vacas era que cierta temporada en el año el río se inundaba y permitía que se cosechara. ¿Qué tenían que ver las vacas con eso? No tenemos ni idea. Respondería Calvino que nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Pero el punto es que en este sueño salieron 7 vacas, eran descritas como de hermoso aspecto, gordas, y salieron a comer hierba en el carrizal. Otras versiones dicen que comían entre los juncos, y esta es una planta alta que crece en lugares húmedos, especialmente en las orillas del Nilo. Versículo 3. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas, a la orilla del Nilo. Salen ahora del Nilo otras 7 vacas, pero esas eran de mal aspecto, y esta palabra quiere decir que eran desagradables. De hecho es la misma palabra que se usa en Job para describir sus llagas o su sarna. Sin duda su aspecto, el aspecto de las vacas, llegaba a ser tanto atemorizante como hasta asqueroso. Y también dicen que eran flacas, eso quiere decir que estaban demacradas, que hasta estaban deformes. Y dice que estas 7 vacas se paran junto a las otras. Y, versículo 4, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Como si fuera poco su desagradable aspecto, ahora estas vacas eran unas salvajes carnívoras. En vez de meterse entre los juncos a comer como una vaca normal debe hacer, estas desquiciadas devoraron y despedazaron a las otras vacas hasta comerse la última pezuña. Versículo 4, entonces Faraón despertó. Es fácil imaginarlo respirar agitadamente y quitando el sudor de su frente, pero luego de un tiempo y de volver a controlar su respiración, vuelve a caer en su sueño. Versículo 5, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Otro sueño, esta vez no tiene que ver con los animales, sino con la vegetación de Egipto. Y las espigas es esa extremidad donde se encuentra el fruto de algún cultivo de cereal. Y cuando habla de caña también se refiere al tallo. Quiere decir que de un tallo salieron 7 espigas. Y con decir que estas 7 espigas estaban llenas y buenas, quiere decir que eran muy fructíferas, porque de ahí venía el fruto. Versículo 6. Y que 7 espigas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Ahora, del mismo tallo salen otras 7 espigas, pero muy diferentes. Dicen que eran menudas. Esta es la misma palabra en el hebreo que usa para describir lo flacas que eran las vacas. Es decir, que estas espigas eran frágiles, no tenían fruto dentro. Además dice que estaban quemadas, es decir, ya no tenían el aspecto trigueño, sino que eran blancas, pálidas, estaban desgastadas. Pero por más frágiles que eran, vean lo que hicieron en el versículo 7. Dice que las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. ¿Cómo luce una espiga devorando a otra? Ni idea. Pero esto es un sueño. No sé si tal vez Faraón vio que le salió una boca y con eso se comieron a las otras, o tal vez que las consumían como hacía el Spider-Man negro con Peter Parker, no lo sabemos, pero es un recordatorio que es un sueño, pero para Faraón
parecía real, esto parecía muy real. ¿Por qué? Versículo 7, porque dice que entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño, es decir, a Faraón le sorprendió que eso era un sueño, porque lo vivió de forma muy real. Recuerde, todo esto que hemos estado estudiando era una revelación de Dios enviada a Faraón. Piense, ¿qué sería de Egipto sin estas horribles pesadillas? ¿Qué sería de la familia de Faraón y la familia de José sin esta mala noche de Faraón? Dios estaba enviando su revelación por medio de sueños para grandes e impresionantes propósitos. Y bueno, hoy ya Dios no nos revela su propósito por medio de sueños. Vean conmigo Hebreos 1. Desde el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿como cuáles maneras? Pues bueno, como sueños, como en este caso Faraón, a los padres por los profetas, versículo 2 de Hebreos 1 dice que en estos últimos días, refiriéndose a este periodo actual entre la primera y la segunda venida de Cristo, dice que nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Es decir, lo que nos dice acá es que ya no tenemos necesidad de buscar revelación de sueños. Eso ya quedó en el pasado. Pero eso no significa que Dios no se haya querido revelar a nosotros, sino que ahora lo hace por medio de su Hijo. ¿Y cómo podemos encontrar, conocer y apreciar a su Hijo? Exclusivamente en la suficiente palabra de Dios. Dios antes se reveló por medio de sueños, pero ahora le ha placido hacerlo por medio de su palabra, la cual señala a Cristo. Sin embargo, aunque Dios en el momento Faraón y en el nuestro se ha revelado de formas diferentes, vemos principios que compartimos. Por ejemplo, un principio que vemos en juntos lados es que el hombre no busca a Dios. Es Dios quien busca y se revela al hombre. Esta no es la historia de que Faraón está buscando diligentemente a Dios para saber cuáles eran sus decretos con el imperio egipcio. No, por el contrario, Dios soberanamente, en una noche mientras Faraón está dormido, se revela. El hombre no busca a Dios, es Dios quien busca y se revela al hombre. Siempre Dios tiene la iniciativa. Dice A.W. Pink, no fue Adán quien buscó a Dios, sino fue Dios quien buscó a Adán, y este ha sido el orden desde entonces. Dios estaba buscando a este rey pagano para revelar su plan y cumplir sus buenos y eternos propósitos. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos buscar diligentemente a Dios por medio de su palabra. No es lo que quiero decir. Pero sí que debemos tener la humildad de reconocer que buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Es decir, que la Biblia no provino de hombres devotos que querían buscar a Dios. La Biblia provino de un Dios lleno de misericordia que le plació revelarse a nosotros, que no somos sino miserables pecadores. ¿Qué mayor motivación necesitamos para día a día acercarnos a la poderosa palabra del Señor? ¿Tú buscas con tal atención al Señor por medio de su palabra? ¿Lo buscas con ese agradecimiento y prontitud todos los días en su palabra? Como dice primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Bueno, una segunda cosa que vemos en cómo Dios se revela es que Dios se revela de forma entendible. Si lo ve, a Faraón se reveló usando la agricultura egipcia. Utilizó símbolos que, por más que eran paganos, eran claros para Faraón. Asimismo, Dios mismo le ha placido revelarse a nosotros de forma clara, con idiomas humanos, con ejemplos que podamos entender, usando parábolas, narraciones, poemas, textos de sabiduría. Aún la profecía que encontramos en la palabra es escrita con imágenes que podemos relacionar fácilmente. Hermanos, el Dios trascendente, infinito y superior se revela de forma que nuestro limitado entendimiento lo pueda ver. Otra cosa que vemos de la revelación de Dios es que Dios se revela aún a quienes le rechazan.
La revelación de Dios es para todos, mis hermanos. Faraón solo era un politeísta pagano. Politeísta quiere decir alguien que cree en muchos dioses. De hecho, él mismo se autoconsideraba como una deidad. Aún así, Dios le bendice por medio de la revelación. Una revelación que evitó catástrofes para su imperio. Y también hoy, de hecho, desde la creación del mundo, Dios se revela a todos, a creyentes y a pecadores. Hoy muchos tienen acceso a la revelación especial de Dios, que es su palabra. Muchos la tienen, pero aún los que no tienen la Biblia traducida a su idioma o que no tienen acceso a ella, aún Dios se revela a ellos. ¿Cómo? Bueno, Romanos 1:20 nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos ni nadie tiene excusa. Es decir, Dios se ha revelado a toda criatura desde el principio por medio de la creación. El ateo ve las mismas montañas que ve el cristiano. El científico que niega a Dios estudia la misma naturaleza que el cristiano puede ver. Solo que el cristiano puede entender el fin de esa creación. Y el fin de esa creación es mostrar al poderoso Creador. Dios se ha revelado a ti por medio de la creación. Una creación que hoy podemos apreciar más y más por medio de la tecnología y de los avances científicos. Y hermano, nosotros como creyentes, la creación nos debe llegar a la conclusión, a clamar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción: ¡cuán grande es Él! ¿Ves con asombro la creación que Dios te ha dado para que le veas a Él, al quien te creó? ¿O solamente te quejas del mucho calor, de la mucha lluvia o del mucho frío? Hermano, alaba a Dios por la creación, porque es por medio de ella que Dios le ha placido revelarse a tu vida. Pero también la revelación de Dios siempre cumple sus propósitos. Es otra implicación que vemos de cómo Dios se revela. Y vemos que siempre cumple sus propósitos, siempre. El propósito de Dios al revelar el plan con Egipto por medio de las pesadillas a Faraón era preservar su pueblo por medio de una autoridad que le iba a ser dada a José. Y tal cual, con el propósito que fue enviado, tal cual sucedió. Asimismo, el propósito de Dios al revelarse a sí mismo por medio de su palabra siempre va a cumplir sus soberanos propósitos. Es lo que dice Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. ¿Cuál es el propósito? Bueno, en su pueblo será salvación y santificación. En quienes le rechacen será juicio y condenación. Pero siempre cumplirá su soberano propósito, que en última instancia es su propia gloria. La revelación dada. Pero bueno, ahora tenemos que ver, en segundo lugar, la revelación interpretada. Esto lo vamos a ver del versículo 8 al 32, pero lo vamos a dividir en dos partes. Y primero, los medios incorrectos de interpretar la revelación de Dios. Los medios incorrectos lo vamos a ver en el versículo 8, que dice: y por la mañana su espíritu estaba turbado. Recuerde, la revelación siempre cumple su propósito. Y aquí Faraón estaba claramente preocupado por lo que había sucedido la noche pasada. Bueno, fue con ese propósito que Dios la envió. Podemos imaginar a Faraón con ojeras, inquieto, está repasando una y otra vez en su mente las imágenes de los sueños que tuvo. Y es que saben, en la cultura egipcia los sueños eran muy importantes porque eran mensajes que los dioses querían enviar. Sin embargo, no era común que un faraón pidiera la interpretación de un sueño. ¿Por qué? Pues porque Faraón mismo era considerado como una deidad. Entonces debía entender fácilmente lo que los otros dioses le estaban diciendo a él.
Sin embargo, este no era el caso, versículo 8, y mandó a llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Los magos y los sabios de Egipto eran personas reconocidas por su inteligencia. Eran personas altamente instruidas en jeroglíficos, en astrología y en otras ciencias de entonces. Si alguien tuviera la preparación, el conocimiento para interpretar el sueño de Faraón, eran esos hombres. Eran reconocidos por su sabiduría en medio de todo Egipto. Sin embargo, el resultado fue claro. No hubo quien pudiera interpretar los sueños de Faraón. ¿Por qué es esto? Pues bueno, porque Faraón buscó interpretar la revelación de Dios, pero por los medios inadecuados. Hermanos, la sabiduría del hombre es incapaz de comprender, interpretar y aplicar la revelación de Dios. La sabiduría del hombre es incapaz de comprender, interpretar y aplicar la revelación de Dios. Este mismo escenario que vemos con Faraón en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo vemos con Pablo en Corinto. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Esta fue una época donde Pablo estaba siendo rechazado por la forma como predicaba, porque habían muchos oradores que por medio de sabiduría humana, de filosofías, buscaban llegar a la gente, incluso hablarles de Dios. Sin embargo, Pablo desde 1 Corintios 1 y 2 habla de la sabiduría humana como incapaz y limitada para comprender a Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 1:21, la primera parte del versículo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, ojo a esto, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Lo que está diciendo Pablo es que nuestras facultades naturales somos incapaces de comprender y aplicar la revelación de Dios. De hecho, Dios aborrece y va en contra de la sabiduría humana. Vea cómo lo dice el versículo 19 de 1 Corintios 1. Dice: porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pablo está mostrando que por medio de las facultades humanas, que por medio de los estudios humanos, no podemos llegar a entender la revelación de Dios. Por eso Dios reprueba, destruye y desecha la sabiduría humana. Ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué hay ateos que enseñan en clases de teología? Porque hay ateos que incluso enseñan Biblia en universidades. Bueno, es que interpretar la revelación de la forma que debe ser interpretada es más que una afirmación intelectual de una verdad. Es más que decir, entiendo. No, realmente se requiere de fe para vivir conforme a esa verdad. Que mis sentimientos, mis deseos y prioridades cambien conforme a la verdad revelada en las Escrituras. Un ejemplo que le escuché una vez a Josías Grauman en una clase es: un católico puede comprender lo que es el infierno, pero realmente no cree en el infierno, porque si creyera en el infierno, pues no iría al infierno. En resumen, la sabiduría de Egipto no fue capaz de interpretar la revelación de Dios dada a Faraón. Los sabios de Corinto, en los tiempos de Pablo, tampoco, por más de que eran los sabios de ese momento. Y asimismo nosotros tampoco lo podemos lograr. Somos incapaces. Aunque Dios nos haya dejado su revelación de forma entendible, somos incapaces de interpretarla de forma correcta. No intentemos entender a Dios ni su revelación usando la filosofía, la psicología o las ciencias humanas. Es como el hecho de no creer en la elección soberana, pues porque a mí me suena como injusto, como arbitrario. Estoy poniendo mi sabiduría humana antes de lo que claramente revela Dios sobre la elección soberana. Es como negar la depravación del hombre, esa doctrina que dice que desde nuestra concepción somos malos por naturaleza, inclinados al pecado. Y decimos que no, eso no es verdad. ¿Por qué? Pues porque la psicología me dice que el hombre es bueno.
solamente que sufre de traumas y trastornos. Hermanos, si la revelación de Dios llama algo pecado, nosotros debemos también llamarlo pecado, así la psicología lo llame trastorno. Y asimismo sucede con la ideología feminista, que también se ha metido en nosotros para decir, no, no puede ser, la Biblia no puede decir que la mujer no puede enseñar o no puede pastorear dentro de una iglesia local. Y entonces interpretan la Biblia de una forma que se acomode a sus ideales feministas. Incluso ahora hay Biblias adaptadas para la comunidad homosexual. También en la historia han habido personas que han querido ajustar la Biblia con las ciencias humanas. Entonces dicen que el mundo sí fue creado por el Big Bang, pero que fue Dios quien ocasionó el Big Bang, y así puedo empatar las dos cosas. O para la evolución, para que la evolución sea posible, este mundo debe tener miles y miles de millones de años. Y entonces dicen que eso fue posible, ¿por qué? Porque cuando dice que pasó un día en Génesis 1, pues realmente no fue un día, sino que fueron miles de días o hasta años. Y eso, hermanos, es querer empatar la revelación de Dios con la lógica, con las ciencias y la sabiduría humana. Y eso siempre me va a llevar a desviar la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque van en contra. Steve Lawson dice, la sabiduría humana es un camino ancho hacia la destrucción y nunca será el camino angosto hacia la vida. Es por eso que no necesariamente los mejores profesores de colegios o universidades son los mejores expositores de la palabra. No los mejores oradores de conferencias deben ser los mejores predicadores. Hermanos, no juntemos la sabiduría humana con la de Dios. ¿Y cómo puedo ver esto en mi vida? Bueno, cuando tú pides algún consejo, te quieres desahogar con alguien, ¿en quién lo buscas? ¿En la palabra de Dios? ¿En personas que te van a llevar a la palabra? ¿O en personas que parecen sabias en este mundo, pero que rechazan a Dios? Personas adineradas, que son exitosas en su profesión, pero que no creen en Dios. O incluso, hoy por hoy hay muchos videos de YouTube, de psicólogos y hasta de youtubers, que hablan del amor, de la salud emocional, de la sexualidad, del dinero, de la familia, entre muchos otros temas. ¿Tú buscas en esos videos la dirección para tu vida? ¿O lo buscas en la suficiente revelación de Dios que habla de todo ello? Si en tu matrimonio empiezan a haber problemas, ¿buscas la palabra o las personas maduras que te lleven a la palabra para que te aconsejen en cómo sobrellevar o superar esta situación en tu matrimonio? ¿O lo buscas en psicólogos, en videos de YouTube, o simplemente diciendo que eso es normal y que a todo el mundo le pasa? Hermanos, busquemos los medios correctos para interpretar la revelación de Dios. ¿Y cuáles son esos medios correctos? ¿Cuáles son? Bueno, es lo que veremos del versículo 9 al 32. El versículo 9 de Génesis 41 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. El copero aparentemente estaba en esta reunión extraordinaria y algo decepcionante que se llevó entre los sabios de Egipto y Faraón. Y no era raro, el copero era una persona muy cercana y allegada a su amo, a Faraón en este caso. Y aquí el copero como que encuentra este tiempo para hablar a solas con Faraón. Ya habían pasado 2 años desde que había olvidado a José, y reconoce su negligencia, pide disculpas. En el versículo 10 al 13 le cuenta a Faraón acerca de José, de cómo interpretó de forma precisa y correcta cada detalle del sueño suyo y del panadero, y cómo su cumplimiento fue tan exacto. Y es buen momento para recordar a José. ¿Dónde está él? Está en la cárcel todavía. Está desconociendo por absoluto lo que sucedía. Pero Dios no estaba quieto. Dios no se había olvidado. Dios sumó otro medio de providencia. Primero fueron un par de pesadillas y ahora es un copero olvidadizo.
Como alguien dice, la inmensa puerta de la providencia divina se abre de par a par gracias a unas pequeñas bisagras. ¿Cuáles fueron estas pequeñas bisagras? Bueno, una mala noche de Faraón, un copero olvidadizo, unas pequeñas bisagras que estaban haciendo que la gran puerta de la providencia divina se abriera de par en par. Note que el copero no escondió el origen de José. El versículo 12 dice, era un joven hebreo, era un siervo. Así que, ¿qué haría Faraón? ¿Se humillaría, entre comillas, para escuchar a un esclavo hebreo? Pues este hombre estaba desesperado, versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Era evidente su angustia porque sacaron rápidamente a José de la cárcel. Nuestro José, luego de 2 años, por fin ve la luz exterior. Por fin siente el viento y puede dar un hondo respiro. Por fin sale de ese calabozo. Era imposible que José pudiera controlar todo lo que estaba viviendo. Era imposible que José, cuando interpretó el sueño del copero, pudiera decir, fijo en 2 años estoy frente a Faraón. Era imposible que esto sucediera. José, ¿qué hizo? Solo sirvió a un preso en la cárcel con mucho interés, diligencia y amor. Esto, hermanos, es un gran recordatorio para nosotros. Nosotros debemos encargarnos de lo que nos toca, no de lo que corresponde a Dios. Es decir, en nuestra mente no debe estar, claro, ya que yo tengo una situación económica complicada, pues vea, cuando llegue este hermano que es gerente de una compañía, pues yo voy a servirle, voy a llevarle tinto, voy a limpiar la silla, y con eso él puede ver yo lo servicial que soy, cuánto amo al Señor y lo trabajador que soy, y así él me puede contratar y se va a solucionar mi problema económico. Hermanos, no, nuestra tarea ¿cuál es? Servir y amar al que esté a nuestro lado. Encarguémonos de eso. El resto le corresponde al Señor. Versículo 14 vuelve a hablar de José y dice que después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. José, luego de 2 años de poco cuidado personal, debía lucir bien para su reunión con Faraón. Así que fue directo a probarse ropa, fue directo a la barbería. Posiblemente lo dejaron con una apariencia egipcia que no tenía mucho pelo ni en su rostro ni en su cabello. Y aquí Dios está listando todo para que José pudiera interpretar su revelación en el momento adecuado. Esto me recuerda a Felipe, ¿se acuerda? Con el etíope. En el momento exacto, Felipe se acerca a la carroza para que le interpretara la revelación de Dios en Isaías 53. Felipe le pudo explicar lo que dice ese texto y la conclusión ¿cuál fue? Este etíope se salvó y fue bautizado. Dios providencialmente permitiendo que su revelación sea interpretada correctamente en el momento adecuado para el bien de otros. Y esto, hermanos, debe ser un enorme ánimo para que nosotros podamos abrir nuestra boca y anunciar las buenas nuevas reveladas por Dios. ¿Quién sabe si Dios ha preparado todo el escenario para que tú, hoy mismo, en una conversación que tengas, le recuerdes alguna promesa de Dios y traigas paz a la vida de alguien que está en medio de una dificultad? O quién sabe si Dios ha preparado todo para que esta semana puedas compartir el Evangelio con alguien y que Dios haya obrado en ese corazón para que reciba el Evangelio con fe y arrepentimiento. Recuerda que la revelación de Dios siempre va a cumplir su propósito. Nuestro deber entonces, ¿cuál es? Predicar la palabra. Llega José al palacio de Faraón, este momento cumbre en la historia. Faraón ni lo deja saludar, versículo 15. He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Y José con gallardía casi que lo corrige. Versículo 16 dice, no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Primero le dice, no está en mí. José reconoce que no tiene ninguna facultad, lo que vimos ahorita. No tiene ninguna facultad para interpretar la revelación de Dios. Él es incapaz de ello. Sin embargo, añade, Dios dará. José afirma que si quería una interpretación adecuada
debía venir directamente de Dios, que solo Dios podía interpretar correctamente lo que Dios mismo había revelado. José acá muestra que para interpretar la revelación de Dios, José era totalmente dependiente del Señor. Es la misma verdad que Pablo expone luego de desechar la sabiduría humana como un medio para entender la revelación de Dios. Volviendo a 1 Corintios 2, dice, por ejemplo, en el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 12, que me parece clave, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino, ojo a esto, el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Solamente por medio del Espíritu podemos llegar a conocer e interpretar lo que Dios ha revelado. ¿Por qué? Bueno, el versículo 16 de 1 Corintios dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo, al igual que José, nos enseñan que si queremos entender correctamente la revelación de Dios, es Dios mismo quien la debe interpretar y aplicar a nuestra vida. Solo, ojo a esto, solo el creyente que es iluminado por el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo el creyente iluminado por el Espíritu Santo. Solo el creyente humilde que pide la dirección y ayuda de Dios lo puede hacer. Es como el salmista en el Salmo 119:18 que oraba de esta manera: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Porque solo Dios puede abrir nuestros ojos para que podamos ver, entender, disfrutar y aplicar lo que Dios mismo ha revelado. José ya se lo había dicho al copero y al panadero. José le dijo en Génesis 48, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Así que José se pone en el lugar correcto. José solo era un vocero de Dios, era un instrumento para que su revelación llegara en el momento adecuado y en el lugar correcto. Ahora, pensemos un poquito en José. Las primeras palabras, luego de salir del calabozo y estar al frente de Faraón, quien podía sacarlo de ahí, son: no, yo no puedo. Yo no puedo, pero Dios sí. Aparte, al decir que Dios sí, habla de Dios en singular. Y se lo dice un faraón que era politeísta, que creía en muchos dioses. Yo no sé ustedes, pero mis palabras hubieran sido: faraón, míreme, estoy aquí de forma injusta. Fue la esposa de su capitán de la guardia que me puso ahí, pero todo fue falso, créame, yo nunca violé a nadie. Sáqueme de este calabozo. Pero no, hermanos, José ilustra la imagen de un correcto siervo del Señor. ¿Por qué? En primer lugar, José estaba más enfocado en el bien del otro que en su propio bien. José estaba más enfocado en el bien del otro que en su propio bien. Es decir, José se preocupó más por ayudar a Faraón que porque Faraón lo ayudara a él. Su preocupación estaba en ayudar a Faraón, no que Faraón lo ayudara a él. Y esto también es importante a la hora de interpretar y exponer las Escrituras. Porque es fácil que lo hagamos para nuestro propio beneficio, para que otros vean yo cuánto sé. Pero el real propósito debe ser ayudar, servir y amar al prójimo para la gloria de Dios por medio de su palabra. En segundo lugar, vemos que José ilustra el correcto siervo del Señor porque dependió de la gracia de Dios para cumplir con su servicio. No dependió de sus fuerzas para la tarea, sino que siempre buscó la ayuda de Dios. Y en tercer lugar, porque dio siempre el mérito a Dios. A Él pertenecen las interpretaciones. Siempre llevó a todos a verlo a Él. Y Él fue como una sombra para que la gloria de Dios brillara. Y ante esa actitud humilde y dependiente de José, Faraón procede a contar sus sueños. Es lo que vemos del versículo 17 al 24. Faraón describe con mucho detalle sus sueños. Yo no sé ustedes, pero yo soy de los que yo no recuerdo mis sueños. Y me sorprende el nivel de detalle que Faraón recordaba tiempo después los sueños que tuvo. Con angustia los comienza a narrar y son
La narración es idéntica a la que ya vimos en los versículos anteriores. Tal vez lo único diferente que añade en esta narración está en el versículo 21, cuando dice, pero cuando las habían devorado no se podía notar que las habían devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Esto quiere decir que las vacas flacas, luego de comer a las vacas gordas, quedaron igual de flacas. De resto la narración fue casi que idéntica. Y José, luego de escuchar atentamente, es capacitado por Dios para interpretar el sueño. Lo interpreta de esta manera. Primero dice que los dos sueños realmente son uno solo. Versículo 25 y 26 lo dice. Entonces primero los dos sueños realmente eran uno solo. También interpreta que las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas correspondía a 7 años, es lo que dice el versículo 26, en los cuales habría gran abundancia en toda la tierra de Egipto, como dice el versículo 29. Las 7 vacas flacas y espigas quemadas son 7 años que vendrían después de la abundancia, pero estos años serían de hambre, es lo que nos dice el versículo 27. Y este hambre sería tan severa que la gran abundancia de los otros 7 años sería olvidada, es lo que dice el versículo 30 y 31. Y también nos dice el versículo 32 que el hecho de que Dios lo haya revelado por medio de 2 sueños implica que es un asunto que Dios ha determinado y que estaría pronto por suceder. Bueno, quiero resaltar algunas cosas de la interpretación que hace José. Primero, José dijo lo que Dios mandó que dijera, ni más ni menos. Versículo 25 y 28 dice, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Fácilmente, al decir que vendrían años de hambre, Faraón le pudo haber disgustado su interpretación y lo pudo haber enviado nuevamente al calabozo. De hecho, sucedió mucho con profetas. Sin embargo, José habló lo que Dios le había revelado, sin adulterar el mensaje. No pensó cómo lo recibiría Faraón, sino pensó cómo quería Dios que fuera expuesto. Así que no interpretemos la palabra de Dios para el gusto de los hombres. Interpretemos la palabra de Dios tal como fue revelada. Como si Dios fuera nuestro principal oyente, así la debemos exponer. Si Él quiere que amonestemos, pues amonestaremos. Si Él quiere que hablemos de temas que a la gente casi no le gusta, como el infierno, como la ira, como el pecado, pues también debemos hacerlo. También vemos de esta interpretación que José no dudaba del cumplimiento de su revelación. No lo dijo con duda, no lo dijo, puede que pase esto, no, lo aseguró. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que lo había revelado sería el mismo Dios que lo haría. Es decir, Dios traería abundancia, pero asimismo Dios traería escasez y hambre. No sé si le causa algo de asombro que yo diga que Dios va a traer hambre y escasez, cosas que van a hacer sufrir a personas. Pero no lo digo yo, lo dice el texto, versículo 25 y 28 dice lo que Él, refiriéndose a Dios, va a hacer. Versículo 32 dice que Dios lo hará pronto. Sin embargo, esto debería a nosotros traernos consuelo, porque quiere decir que los desastres naturales, económicos y sociales no son producto del azar, tampoco son producto de la política, tampoco son producto de Satanás, son producto de la providencia divina de Dios. Esto es esperanzador, porque todo lo que Dios hace, como esta hambre que iba a traer, lo hace con sabiduría y lo hace con propósitos buenos. Aquí trajo hambre, que claro, trajo sufrimiento, pero por medio de ello terminó perseverando a su pueblo y cumpliendo grandes y eternos propósitos. Así que no hay huracán, ni terremoto, ni inundación, ni desastre que no esté bajo el gobierno, bajo la providencia y bajo el sabio designio de Dios. Podemos confiar que todo lo que Él hace, lo hace con sabios y buenos propósitos. Y una tercera cosa que quiero resaltar de la interpretación de José es que José usó reglas interpretativas. Vea, el versículo 32 menciona que el hecho de que haya repetido el sueño significa que Dios lo haría con prontitud. Es como cuando cuando Jesús decía de cierto os digo. Era para hacer un énfasis. Y bueno, no conocemos ni necesitamos conocer las reglas interpretativas de los sueños, pero sí que necesitamos conocer las reglas interpretativas de la Biblia.
Al ser un texto escrito, podemos tener reglas que nos lleven a interpretarla de forma adecuada, no tergiversarla a nuestro parecer, sino que la podamos interpretar tal como fue revelada. Y es por eso que nosotros necesitamos la hermenéutica, que es esta área que nos lleva a tener reglas interpretativas a la hora de acercarnos a las escrituras. Así como José, también debemos prestar atención a los detalles gramaticales, ver la repetición de palabra, ver las palabras principales, ver el tiempo de los verbos, entender el contexto entre muchas otras cosas. Un creyente debe anhelar interpretar la revelación de Dios adecuadamente. Un creyente debe estar interesado por la hermenéutica, por cómo poder interpretar un texto escrito como lo es la Biblia. Y haciendo un resumen de esta parte es, mira, si quieres interpretar la revelación de Dios dada por medio de su palabra, necesitas primero ser salvo, porque el hombre natural no lo puede interpretar, solo el hombre que es lleno del Espíritu de Dios lo puede hacer. Segundo, necesitas ser dependiente, porque necesitas con urgencia la ayuda y la gracia del Espíritu. Tercero, necesitas ser diligente, porque al estudiar un texto vas a requerir de esfuerzo, de tiempo, de lectura, de estudio. Cuarto, vas a necesitar de humildad, porque el mérito siempre debe ir dirigido a Dios. Y por último, necesitarás de servicio, porque si lo haces, lo debes hacer para el servicio de su pueblo y no para tu propia exaltación. Por último, vamos a ver del versículo 33 al 36 la revelación aplicada. Porque bueno, Dios reveló y capacitó a José para interpretar, pero ¿qué harían con esa interpretación? ¿Qué harían con esa interpretación? No podían quedarse de brazos cruzados. Y la revelación de Dios interpretada correctamente siempre nos debe llevar a una aplicación correcta. Y es lo que del versículo 33 al 36 José hace. Recuerde que José había sido administrador de las ovejas de Jacob. También había sido administrador en la casa de Potifar y había sido administrador en la cárcel de Faraón. Por eso, luego de que Dios le revelara lo que iba a suceder en Egipto, sabía claramente que debía administrar los recursos de la nación. Lo que nos dice en esta sección es que primero debía escoger un hombre de integridad. El versículo 33 dice que debía ser un hombre prudente y sabio. Versículo 34 y 35 nos dice que este hombre debía estar al mando de unos inspectores, que ellos guardarían 1/5 de toda la producción en los 7 años de abundancia. Versículo 35 añade que debían proteger este almacenamiento, es decir, que sería intocable de cualquier robo o de cualquier deseo de coger, no, debían protegerlo. Y el versículo 36 dice que ese almacenamiento iba a ser útil para los siguientes 7 años de hambruna. ¿Con qué propósito? A ver si el versículo 36, para que la gente no perezca. Ahora, trayéndonos a nuestro momento, la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, también nos dicen que vamos a perecer, pero en nuestros pecados. Gálatas 3:22 dice que la Escritura encerró todo bajo pecado. Es decir, que nuestro pecado trae consecuencias eternas en el infierno, lejos de Dios y bajo su ira. Merecemos por nuestros pecados perecer eternamente. José, al interpretar la revelación de Dios, le muestra a Faraón la necesidad de un hombre. Y mientras describe cómo era este hombre, se estaba describiendo a él mismo. Y él podría ser el único capaz de salvar a Egipto y que la gente de Egipto no pereciera. Asimismo, Dios, al darnos la revelación de que vamos a perecer en nuestros pecados, también nos describe en su palabra la solución. Y la solución es el Evangelio. Y el Evangelio apunta a una persona también, que es Cristo Jesús. Es decir, así como José se describía a sí mismo cuando daba la solución, el Evangelio describe a la persona y la obra de Jesucristo.
Así como José iba a ser el Salvador de Egipto, las Escrituras nos muestran que Jesucristo es el Salvador de todos los que creen y se arrepienten. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo no pereceremos en nuestros pecados? Solamente por la vida perfecta de obediencia, por la muerte en la cruz, por la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Egipto sin José estaba destinada a perecer. Nuestra vida sin Cristo está destinada a perecer en el infierno. Solo en Cristo hay salvación. Así que ve a Él en arrepentimiento. Pero no solamente para que Egipto no pereciera debía poner a José como su Salvador, sino que también debía ponerlo como su Señor. Debía ponerlo en el trono. Todos los de Egipto debían someterse al gobierno de José. Imagínese a un egipcio viendo a José en el trono y diciendo con cierto agradecimiento o con gran agradecimiento, te obedeceré porque si no lo hago voy a perecer de hambruna. Pues bueno, de la misma manera, tú solo te salvarás si pones a Cristo en ese lugar de autoridad y señorío en tu vida. Si vives de tal forma que Él reine sobre ti y que tú seas solamente como un esclavo, dispuesto a obedecer y atento a la voz de su amo. Necesitas a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, que Él esté en el trono. Y a pesar de nuestra maldad, no pereceremos gracias a Cristo, porque Él es Salvador y Él es Señor. Así que gracias a Dios, porque se ha placido revelarse a nosotros por medio de su palabra. Gracias a Dios porque le ha placido darnos su espíritu para poder interpretar correctamente su palabra. Y gracias a Dios por darnos a Cristo, quien es el cumplimiento de toda la revelación de Dios y en quien podemos nosotros hallar salvación y gozo eterno conforme Él sea nuestro Señor. Como dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Permite, Padre, que esto haga que nuestra vida se someta al señorío de tu Hijo Cristo y que busquemos ansiosamente conocerle más por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo oro. Amén.